Dios le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí en este servicio virtual. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la Iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos hoy en un servicio hermoso y hoy continuamos con las 3 razones por las que Dios prueba nuestra fe, y vamos a la segunda parte. Y deseo, por favor, que abra su Biblia, por favor, allá en la segunda epístola de Pedro, allá en el capítulo 1, y vamos a dar lectura a 3 versículos, desde el versículo 5 al versículo número 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 8. Y dice el Señor en su palabra: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Buen Dios y Padre, aquí estamos delante de tu presencia, trayendo, Señor Jesús, primeramente nuestras vidas ante el trono de tu gloria a través de tu Hijo Jesucristo, pidiéndole al Espíritu Santo que venga y que nos traiga esa revelación, ese discernimiento, esa instrucción. Ayúdame, usa mis labios y pon en ellos palabras para que sea, Señor, conforme a tu palabra, y que la gloria y la honra y la alabanza sea al que vive y reina para siempre. En el nombre de Jesús, el pueblo dice amén. Y deseo, hermanos, que nosotros nos acordemos un poco acerca de la primera parte, porque habíamos dicho que existen 3 razones por las cuales Dios prueba nuestra fe. Y la primera es para purificarla. Y dimos ciertos ejemplos acerca de ciertos personajes en los cuales no estuvieron en esa bendición de cuidar ese primer filtro, el cual está en nuestra mente. Por eso debemos nosotros de pedirle al Señor la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que nuestra vida, desde ese momento que llega ese dardo a nuestra mente, sea quitado, sea desechado en el nombre de Jesús, y que nosotros tengamos ese temor de Dios, ese temor y temblor a su palabra. Cuando nosotros estamos establecidos ya en esa bendición, nosotros podemos seguir avanzando. Y eso es, hermanos, establecerlo. Y por último, vamos a ver que cuando ya ha establecido esa fe en nuestra vida, entonces la podemos compartir. Muchas personas no tienen efectividad porque no se purifican en sus corazones, no está establecida la fe. Y la pregunta es, ¿cómo entonces nosotros podemos compartirla? Es muy difícil compartir algo que no tenemos. Pero hoy vamos, a través de la Escritura, a seguir escudriñando todas estas bendiciones por las cuales nosotros tenemos esta grande oportunidad. Y en la segunda parte de esta enseñanza solo veremos, hermanos, esa bendición, esa razón que es para establecerla. Así de que hoy sería esa bendición en fuego santo. Así de que quédese con nosotros, prepare su lápiz, prepare papel, porque sin duda esta bendición viene grande a todos nuestros corazones. Amén. Y hoy deseo, hermanos, que entendamos qué es lo que el Señor quiere hablarnos en su palabra. Y hay un texto que me llama mucho la atención siempre, y es en la bendición de la palabra que está
allá en Segunda de Pedro. Sé de que nosotros hoy nos vamos a concentrar, hermanos, en la segunda razón de probar nuestra fe, y es para establecerla. Hay, hermanos, una fundación, cómo nosotros podemos establecer nuestra fe. Y la primera cosa que nosotros no debemos de olvidar es la escritura que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque esta escritura es el fundamento, hermanos, en la cual nosotros podemos establecer una fe sólida imitando estas acciones. Pero hay un don que vamos a tomarlo muy en cuenta hoy, y eso es la paciencia. Pero, ¿cómo es que se establece la fe? ¿En qué áreas realmente se va a establecer la fe? Y solamente, hermanos, hay dos áreas posibles. Es el corazón, es el alma. No existe otra manera de hacerlo, sino que cimentarlo en esa segunda bendición. Ya después de que nosotros, hermanos, tenemos nuestra fe en nuestra mente, entonces llega el segundo filtro, que es establecerla. Cuando nosotros decimos establecer algo, significa que se va a quedar, que va a ser parte de nuestra vida, que va a ser parte de nuestro corazón, de nuestra bendición. Y la mayoría de las vivencias ministeriales se dan siempre en la razón del establecimiento. No existe un ministerio que salga de la nada. Necesita un fundamento. Ese fundamento se llama fe. Y cada uno de nosotros no podemos ir a evangelizar, no podemos ir a hacer nada sin que nuestra fe no esté purificada y esté establecida. Así de que esa etapa del primer filtro, hermanos, ya lo habíamos hablado, es nuestra mente, donde nosotros debemos de tener ese temor, ese temblor a su palabra. Y a través de eso nos vamos a sentir seguros en el caminar de la fe. Ahora bien, cuando nosotros escudriñamos la palabra, vamos a ver de que nos encontramos otra vez con la bendición de este apóstol, el apóstol Pedro. Y aquí nosotros vemos que esta carta fue escrita por Pedro, y en el momento o en el tiempo en que fue escrita es muy simbólica. ¿Por qué? Porque fue en un tiempo donde la iglesia tenía tribulación. Había una iglesia perseguida, porque en ese tiempo ser cristiano era ser una persona ilegal, era una persona no agradable, era una persona que iba a tener problemas. Y en ese aspecto ellos tenían que cuidarse. Y cualquiera que dijera abiertamente que era cristiano podían tener consecuencias muy serias. Por ejemplo, podían ser torturados, podían ir a prisión e incluso ejecutados simplemente por creer en la persona del Señor Jesucristo. Y también nosotros podemos ver que esos eran tiempos difíciles que posiblemente nosotros no hubiésemos podido pasar. Hoy también estamos enfrentando un tiempo mundial, un tiempo difícil. Nosotros vemos que cuando se estableció la fe, o sea, la iglesia, se estableció y se propagó a través del mundo. Pero esos también fueron tiempos difíciles. Donde quiera que llegaba la gente, había problemas. Había esa sensación de rechazo, había esa sensación de que no estaban seguros. Pero aquí es donde nosotros vamos a aprender de que la palabra del Señor siempre es fiel. Esta segunda carta de Pedro es dirigida a esos cristianos en el exilio, es dirigida a esos cristianos que pasaron momentos bien difíciles para enfrentar dos situaciones, tanto una situación física del pueblo conocido y una situación física de un pueblo no conocido. En otras palabras, ellos se tuvieron que enfrentar a dos situaciones. La primera, ese problema de que los perseguían. Y la segunda es que en sus reuniones también no estaban seguros, porque habían, hermanos, falsos maestros. Lastimosamente, había mucha bendición, había mucha hambre de la palabra de Dios, había un gran regocijo, pero
en muchas iglesias faltaba el discernimiento, faltaba la revelación. Por eso dejaban también pasar a muchas personas y predicaban y los engañaban. Así es de que la pregunta en este momento es, ¿qué valor tiene tu fe en este momento? Sí, porque cuando hablamos, hermanos, de purificarla, significa que todas las cosas que vengan en nuestra mente tienen que pesarse. Y si nosotros tenemos temor y temblor a Dios, vamos a seguir adelante. Pero cuando ya comienza a vivir el día a día uno, entonces solamente va a pasar algo. Lo que está aquí adentro, en tu corazón, en tu alma, es lo que va a mantenerte. Y por eso la pregunta es muy válida en estos tiempos. En estos tiempos de necesidad, de tribulación, en estos tiempos en donde vemos que el vecino, el amigo o un conocido están desesperados, nosotros debemos de ver qué valor tiene esa fe que Dios nos ha dado. Porque Pedro se está dirigiendo a esos cristianos que tienen un verdadero conocimiento de Cristo. Esta carta es doctrinal. Esta carta es para aquellos que realmente habían pasado el primer filtro y habían entendido que la importancia de mantenerse en Cristo era realmente algo poderoso. Por eso, muchos cristianos en este tiempo tenían discernimiento. Muchos cristianos en este tiempo se metían con Dios y ellos también, hermanos, aprendieron a diferenciar entre la doctrina falsa y la doctrina verdadera. Por eso, Pedro le dice, porque hemos conocido a Dios a través de Jesús, porque Pedro lo conoció físicamente, pero también ahora en el Espíritu, él estaba aprendiendo cosas hermosas. Y dice, reconocemos lo que proviene de él. El conocimiento de Dios es el que nos hace reconocer lo que proviene de él. Algo que debemos nosotros de tener siempre en cuenta es eso. Solamente el poder de Dios puede hacer una plena provisión a los creyentes que necesitamos, hermanos, en su palabra. Si nosotros tenemos esa fe establecida en nosotros, van a venir las situaciones, van a venir las necesidades, pero algo va a pasar. Tu fe y mi fe van a agradar a Dios. Y de eso se trata. Y eso es posible solamente cuando nuestra fundación es buena, cuando nuestra fundación es real, cuando nosotros reconocemos el sacrificio vicario de Jesucristo allá en la cruz y también su resurrección. Y desde luego nosotros, de esa manera es que comenzamos un crecimiento espiritual. Dios, a través de las Escrituras y a través de la oración, comienza a hacer eco en nuestra vida y comenzamos nosotros a crecer. Y ese conocimiento de Dios nos hace capaces de diferenciar y discernir la verdad. Y eso es lo que estaba pasando en esos tiempos también. Y hoy es muy necesario que todos nosotros entendamos que la fe que se establece reconoce algo muy importante. ¿Y qué es eso? Las promesas de Dios. Yo no sé si alguna vez alguien te ha dicho cuántas promesas tenemos nosotros de Dios. Pues aquí en la Biblia hay por lo menos 3.500 promesas, de las cuales tú y yo nos podemos agarrar. Y sería pues muy difícil compartírtelas todas. Pero es importante que de esas 3.500 promesas nos acordemos de unas, por lo menos 6 conocidas de cada uno de nosotros. Y te quiero dar las citas para que tú en casa las disfrutes y te apoderes de ellas. Muchas ya te las sabes de memoria. Pero lo importante es que estas no son palabras, estas son promesas poderosas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Así de que la primera de esas promesas está en Salmo 37, 25. Y la palabra nos dice, fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan.
Salmo 37, 25 nos habla acerca de el establecimiento de la fe. Porque este varón que está hablando la palabra está diciendo y está exponiendo esa bendición. Y luego también nosotros tenemos la bendición en Salmo 23, 4, el Salmo del Pastor. Pero en el verso 4 hay una promesa fuerte, la cual en estos tiempos debemos de declarar: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Quiere decir que la corrección y la dirección de Dios necesitamos en estos tiempos. Y por eso nosotros estamos aquí, llenándonos de la bendición de Dios, creyéndole a Dios de que Él es fiel y para siempre su misericordia. La tercera, hermanos, está en Filipenses capítulo número 4, verso número 7. Y en esta bendición tenemos también una promesa muy grande. Y lo que nos está, escuche bien, prometiendo el Señor es lo que el hombre todavía no ha alcanzado. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense bien, la fe establecida trae esta promesa, porque ya está guardando nuestro primer filtro de la mente y ahora nos está declarando también que va a guardar el filtro de nuestra alma, de nuestro corazón. Pero hay algo que debemos de buscar con ansias: la paz de Dios, que sobreabunda. Esa bendición la tenemos que tener en estos días. Número 4, también está la palabra en Isaías 40, 29. ¿Cuántos de nosotros no nos lo sabemos de memoria? Isaías, hermanos, 40, 29. Él da fuerza al cansado. Pero también dice, y multiplica las fuerzas a los que no tienen ninguna. Dios está hablándonos hoy, porque la fuerza viene de la fortaleza, y no existe fortaleza si no hay establecimiento de fe. Por lo tanto, hoy aquel que tenga fortaleza es porque tiene una fe establecida en el Señor. Y yo le creo, hermanos, que usted y yo estamos en bendición, en fortaleza, y la palabra aquí me lo está enseñando, y muchas de esas escrituras pues las sabemos de memoria. Gloria a Jesús por eso. Pero también hay otras escrituras, por ejemplo, la que está en Génesis capítulo 28 y verso 15. ¿Ok? Y aquí está hablando acerca de que yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Ahí Génesis 28:15 habla acerca de esos tiempos. Cuando Dios comienza algo en tu vida, sin duda lo va a terminar. Nosotros somos un producto que no es terminado. El Señor lo está procesando cada día y nosotros necesitamos entender esa parte. Y la última, hermanos, que está en el libro de los Salmos, 147, verso 3. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Muchos están preocupados por el dolor de sus cuerpos, pero ¿cuántos en estos días están preocupados en el dolor de su alma? El Señor, cuando establece nuestra fe, no está viendo nuestro cuerpo físico, está viendo nuestra alma, la condición en la cual nosotros debemos de guardar para que cuando venga Cristo otra vez nos encuentre haciendo así. Por eso dice, Él sana a los quebrantados de corazón. Hoy el enemigo ha puesto dardos y son dardos muy significativos. Hay el dardo de la confusión, hay el dardo del desaliento, hay el dardo de la religión, y todos esos dardos están activos en este día.
Pero el Señor dice que aquel que esté quebrantado en el corazón, dice que Él quiere sanarlo y vendar sus heridas. Nosotros debemos de estar listos a no solamente, hermanos, estar pidiendo por nuestros cuerpos físicos, sino también por nuestra alma, porque es de esa manera que el Señor va a trabajar de una manera diferente. Y es pues a medida que nosotros caminemos en esta vida que vamos a encontrar hermosas y grandísimas promesas. Pero no solamente eso, también nosotros encontramos, hermanos, instrucción. Y aquí en segunda de Pedro está un instructivo en el cual hay algo poderoso y es esta guía de las promesas que no mienten. El Señor te está hablando y te está diciendo algo grande quiero hacer en tu vida. Y por eso debemos nosotros de tener mucho cuidado de estar escuchando hoy en día falsos maestros. Hoy todavía se está hablando la palabra de Dios a conveniencia, acomodada, y no se está hablando directamente una palabra que traiga libertad, una palabra que traiga amor, una palabra que traiga desafío a tu vida. Por lo tanto, la cruz es importante predicarla en estos días, hablar de que Jesús murió por tus pecados, que eres salvo y que nada podías hacer. Pero cuando Él vino, el cumplimiento de los tiempos se dieron y que ahora nosotros podemos ser libres a través de esa fe. Gloria a Jesús. Pero la salvación es algo que nosotros debemos de cuidar, hermanos. Y debemos de hacerlo porque el Señor nos quiere haciendo bien. ¿Y cuándo es que el Señor va a venir? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nosotros podemos ser esa novia que esté lista y dispuesta. Porque el Señor viene, hermanos, por una novia sin mancha y sin arruga. Y aquí es donde nosotros nos tenemos que poner a pensar. En segunda de Pedro, capítulo, hermanos, 1, el verso 5 al 7, a mí me está diciendo ciertas cosas que yo tengo que tener para que la fe se establezca en mi corazón, en mi alma. Y por esto mismo, poniendo todo empeño, y aquí comienza a añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y comienza a decirnos esta serie de bendiciones que tenemos que tener. Pero Pedro no solamente se estaba refiriendo a una iglesia vieja, Pedro se estaba refiriendo a una iglesia joven. ¿Por qué? Porque muchos de los nuevos cristianos en ese tiempo eran recién convertidos. O sea, de que había sangre fresca, había ganas de servirle a Dios, había bendición para el Señor. Y nosotros debemos de ver que en muchas iglesias hoy en día hay sangre fresca, hay jóvenes que están dispuestos a buscar a Dios en serio. Hay hermanos prejóvenes que ya están directamente relacionados con el Señor. E incluso los niños ahí van creciendo en esa bendición del Señor. Entonces, ¿cuál es nuestra meta para mantener nuestra fe? Fortalecerla. Y cuando nosotros fortalecemos la fe, llegamos a una madurez espiritual. Y aquí es donde yo me quiero detener. Una vez que nosotros los cristianos reconocemos que Jesús murió por nuestros pecados y que Él es el único camino, entonces nuestra convicción de mente y de corazón se establece y podemos nosotros estar en plena seguridad de que todo lo que hagamos para el Señor va a ser de una manera diferente. Así de que cuando nosotros vemos aquí en la palabra del Señor, hay una palabra constante y dice una cosa. Muchos podrán decir, pastor, todo lo que dice la palabra del verso 5 al verso 7, yo lo tengo. Pero aquí falta algo y es muy importante. Cuando Dios comienza a regalarnos bendiciones, dice que Él no te da una,
sino que va añadiéndote bendición. Y a lo mejor tú no te has dado cuenta, pero estar establecidos, fortalecidos en la fe, es una cosa que Dios te va dando una cosa a la vez y Dios te va añadiendo gracia, bendición. Por eso aquí dice la palabra, los ingredientes que nosotros tenemos que tener para que esta bendición esté siempre en nuestra vida. Añadir a vuestra fe virtud. ¿Qué es virtud? Pues es la disposición constante para mantenernos en lo que es correcto. Quiere decir que cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, inmediatamente sabemos discernir, hermanos. Ok, esto no me conviene, esto sí me conviene. ¿Ven? Entonces, estamos en ese juicio práctico de la obediencia en el Señor. Y luego, cuando nosotros tenemos ese juicio práctico en la obediencia del Señor, nos piden que añadamos otra cosa, y eso es conocimiento. Debemos de añadir conocimiento, hermanos, a la palabra. Dios quiere, hermanos, que crezcamos en fe, pero ¿cómo vamos a crecer en fe si nosotros no escudriñamos la palabra? Necesitamos, hermanos, escudriñar la palabra. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar, aparte de estas 3,500 promesas, vamos a hallar a un Dios glorioso, a un Dios bondadoso, a un Dios misericordioso, a un Dios que es un Dios recto, que es santo, que tiene juicios, un Dios que tiene sabiduría, un Dios que es grande. Amén. Pues todas esas cosas las vamos a entender cuando escudriñemos la palabra. Pero si nosotros no crecemos en fe a través de la palabra, entonces vamos a ser engañados fácilmente por falsos maestros. Y por eso, desde el Antiguo Testamento, allá cuando se dio esta profecía en Oseas 4:6, que decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No solamente es una frase para aquel tiempo, es una frase que está en presente continuo, porque estamos viendo que ese mismo problema, que ese mismo malestar continúa en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ha dejado de fortalecer su fe. Si nosotros no establecemos nuestra fe, es imposible que nosotros lleguemos a un lado. Por lo tanto, la exhortación de escudriñar la palabra de Dios, la exhortación de que debemos de aprender, esta bendición de Dios es grande. Y nosotros podemos decir gloria al Señor. Pero después de que nosotros ya comenzamos esa bendición de escudriñar la palabra del Señor, nos pide que añadamos otra cosa. ¿Y qué es esa cosa? Dominio propio. Luego que nosotros añadimos, hermanos, conocimiento, necesitamos comenzar a aprender a sujetarnos al Espíritu Santo. Aprender a tener los tiempos en Él. Aprender a escuchar, a tener nuestros oídos espirituales abiertos y aprender, hermanos, a estar muy cerca de la bendición de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a establecer nuestro dominio propio, entonces el Señor nos pide algo más, y eso es templanza, porque van a venir vientos de doctrina, van a venir situaciones, van a venir decisiones a tu vida que te van a querer mover en la fe. Pero si tú eres templado, si tú eres una persona que está refugiado en la fuente, entonces muy difícilmente te van a mover. Y luego, la templanza, hermanos, va a hacer que nosotros aprendamos a controlar la voluntad propia y hacer la voluntad de Dios. Porque hay dos clases de voluntades en nosotros. La voluntad propia, lo que yo quiero hacer, y lo que Dios quiere hacer. Entonces, cuando nosotros ya somos templados, sabemos quién es el que tiene el volante en nuestra vida. Sabemos quién es el que realmente está haciendo la bendición. Por eso, no me canso de decir que Cristo es el mejor ejemplo. Cuando estuvo en vida, Él nos dio innumerables
pasajes de la Biblia donde él siempre quiso hacer la voluntad del Padre. Cada vez que nosotros vemos en los evangelios, en toda la parte de que Cristo estuvo aquí en la tierra, su objetivo siempre fue hacer la voluntad del Padre. Y hay, hermanos, una escritura que es muy simbólica, que está en el libro de Lucas, en el capítulo 22, ya casi en el tiempo de su proceso vicario, en donde él está en ese proceso de preguntarle constantemente al Padre que se haga tu voluntad. Lucas 22, 42 en parte dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él repitió 3 veces esa oración antes de que viniera este traidor que fue Judas a besarlo y entregarlo. Y nosotros podemos ver que él siempre, en todo el proceso de su vida, él siempre buscaba hacer la voluntad del Padre. Nosotros también, como hijos de Dios, debemos de ansiar, buscar hacer la voluntad del Padre. Cuando nosotros tenemos estas bendiciones, parece ser que ya somos unos cristianos maduros. Parece ser que ya como que las cosas están diferentes en nosotros. Y a lo mejor podemos decir, o me puedo decir que estoy bien con el Señor. Pero es aquí a la mitad del camino que viene una bendición diferente. Y aquí, como en el tiempo de Nehemías, a la mitad del camino, la mayoría de los cristianos tenían ganas, tenían esfuerzo, pero a la mitad del camino pasó que comenzó el desánimo. Y hay algo que pone el Señor en la fe a la mitad del camino. Y eso es la otra virtud. Cuando ya tienes todo eso, cuando ya comienzas a ajustarte en el Señor ahora te pide algo más. Y esto es paciencia. Este es un don muy especial. La paciencia es un don en el cual, hermanos, nosotros tenemos que aprender a valorarlo, porque es realmente en este don, en esta añadidura, donde nosotros crecemos más. Si realmente el cristiano va a crecer en algo, va a ser en este don, el don de la paciencia. Y nosotros debemos de aprender a esperar en el Señor, a que pase la adversidad, a que podamos resistir como el búfalo de frente las situaciones de la vida. Y que a pesar de que sea difícil o no poder correr, así como lo hizo David con Goliat, que él dice que enfrentó la adversidad, que él fue paciente porque él tenía una fe establecida en Dios. Y la mayoría de las vivencias ministeriales que vas a pasar en tu vida, las vas a ver en la paciencia. Y esta es una de las razones, honestamente, del establecimiento de la fe. Por eso debes tener una razón de peso para seguir con el Señor. Muchas de las personas que fallan en esta materia probablemente acaban sus ministerios más pronto de lo que el Señor quiso que acabaran. ¿Por qué? Porque no aprendimos que a la mitad del camino el Señor nos pide hacer 2 cosas: que sigamos creciendo, que sigamos construyendo, pero al mismo tiempo defendiendo. Así como en el tiempo de Nehemías. Necesitamos nosotros en ese tiempo de la paciencia estar guerreando, pero al mismo tiempo estar construyendo. Y a veces es más difícil, pero es necesario. Así de que uno de los efectos que produce la fe es el don de la paciencia. Por eso, si usted se va al libro de Santiago, Santiago habla específicamente en el capítulo 1, el verso 3, en parte, que la prueba produce paciencia.
Y es que nosotros, hermanos, a la mitad del camino va a venir el enemigo, porque no le está gustando lo que nosotros estamos haciendo. No le está gustando lo que el Señor está creando en tu vida. Una verdadera hija de Dios. Estamos nosotros embelleciendo la bendición del Señor. Así de que nadie por sí solo puede, hermanos, establecer la fe. Tiene que ser a través del proceso. Y solamente puede ser establecida a base del proceso de la prueba. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros ganamos, hermanos, la confianza de Dios. Es ahí donde nosotros, hermanos, entendemos el mover de Dios, el mover de su Espíritu Santo. Es donde nosotros comenzamos a discernir los tiempos. Es donde nosotros aprendemos a no adelantarnos, a no atrasarnos, sino andar en el tiempo kairos, en el tiempo de Dios. Y es muy difícil, hermanos, si tú no tienes una fe establecida, poder andar en el tiempo de Dios. Por eso es importante. Cuando el Señor en sus parábolas habló firmemente de establecer la fe, fue porque iba a dar galardones. Si usted tiene tiempo de escudriñar el Evangelio de Mateo allá en el capítulo 25 y el verso número 13, usted va a encontrar esas palabras que aquel que ha pasado la prueba está esperando. Cuando el Señor nos mire fijamente a los ojos y nos pueda decir, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Probablemente nosotros no nos gusta a veces cómo es que Dios está tratando en nuestra vida. Parece ser que va a paso de tortuga, pero no es así. Tú necesitas establecer tu fe, porque si Dios te ha dado promesas, es porque es grande. Tú no quieres ser un cristiano ratón que comienza a dar a luz en 2 semanas. Tú quieres ser un cristiano elefante, cristiano que se tarde el embarazo porque va a ser bueno. Así de que, hermanos, solamente a través de la paciencia también va a llegar el regocijo. Solamente a través de la paciencia podemos decir, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando aquel que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con alegría, trayendo sus gaviotas. El regocijo va a venir cuando el Señor nos diga, bueno, siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. En estos tiempos tan difíciles, en donde los templos han cerrado, el Señor está contando, el Señor está viendo los esforzados, aquellos que están buscando las aguas y aquellos que están en ese mover del Espíritu, sedientos, hambrientos de la presencia del Señor. Por eso nosotros necesitamos establecer la fe en el corazón, y esto es a través de la paciencia. Y cuando nosotros vemos, hermano, cuando Dios dice que te va a probar en la paciencia, es algo real. Pero la paciencia no se prueba con cosas simples. La paciencia te desafía a que realmente vas a estar con Dios o no lo vas a estar. Y el primer ejemplo que la palabra nos muestra acerca de esa paciencia probada en el corazón está en la obediencia, en el caso de el siervo Abraham. Y nosotros podemos, hermanos, comenzar a discernir en eso. Pero yo les quiero decir una cosa. La paciencia es una materia que no queremos cruzar. La queremos poner como muchos estudiantes de matemáticas al final y ojalá que nunca la tenga que cruzar. Pero es algo que tienes que pasar si realmente te quieres graduar
de cristiano acá en la tierra. Y tarde o temprano, cuando comiences en el caminar de la fe, tendrás que pasar por ahí, por la ciudad de la paciencia, un lugar donde no te agrada estar, un lugar donde tú quieres salir corriendo, un lugar donde lo menos que te puedes quedar es mejor, pero no, es el lugar en donde Dios quiere que pasemos más tiempo, porque es allí donde nosotros aprendemos a depender de Dios. Es en ese lugar donde nosotros aprendemos a sentir las caricias del Señor. Es el lugar donde nosotros realmente nos sale el llanto bienaventurado. Es el lugar donde realmente nosotros clamamos y decimos, Señor, yo no soy nada. Es el lugar donde nosotros dejamos de decir, yo declaro, yo decreto. Es el lugar donde Dios habla y decreta. Es el lugar donde Dios nos enseña a vivir por fe. Y es cuando nosotros vemos que tan difícil es estar perdiendo un ser querido en estos tiempos. Un hijo duele, un padre duele. Pero llegó el tiempo en que la fe tuvo que ser probada en Abraham. Y Abraham deseaba, soñaba con un hijo. Y Dios se lo dio. Pero en el camino Abraham comenzó a poner su mirada en algo más. El corazón se le alegraba al ver a su hijo más que a Dios. Y Dios tuvo que corregir esa plana en Abraham. Dios tuvo que enseñarle a Abraham a depender realmente de quién era el que tenía que tener ese primer lugar. Así de que nosotros podemos ver aquí el sacrificio de Isaac. Esa es la segunda lección de la fe en la paciencia. Cuando Dios nos prueba nuestro corazón a causa de los ídolos. Abraham fue probado cuando le fue concedido Isaac, cuando Dios le pidió que se lo ofreciera en sacrificio. Óigame, Isaac era algo, probablemente lo número uno en su vida. Y cuando nosotros ponemos algo, lo número uno en nuestra vida, Dios comienza a buscar nuestra atención. Dios probablemente en estos tiempos está llamando la atención de su pueblo y le está diciendo, tú te creías grande, pero ahora mira cómo estás. Ahora estamos aprendiendo, hermanos, los rudimentos de la fe. Hemos vuelto a las raíces, hemos vuelto a las sendas antiguas, en donde el Señor nos quiere, en donde nosotros debemos de caminar. Amén. Y en esta bendición y victoria vamos a ser probados porque nosotros tenemos que elegir a Dios y nosotros debemos de quitar de nuestro corazón, en primer lugar, ya sea trabajo, ya sea esposa, esposo, X, que nosotros estamos poniendo en primer lugar y hacer que Dios tome otra vez la supremacía en nuestra vida. Entonces, esta lección, en cuanto nosotros la tomemos inmediatamente, nosotros vamos a comenzar a acostumbrarnos a vivir en esa bendición de Dios. En el momento que identifiquemos esos ídolos en nosotros, ¿qué está ocurriendo? Entonces, nosotros tenemos que orar, recurrir a Dios y pedirle perdón para que nosotros establezcamos un altar real, para que nosotros, hermanos, no contaminemos el altar, para que nuestra vida no se haga un letargo y dejemos cenizas en el altar. El Señor no quiere cenizas de nuestro pasado ni de nuestro pecado. Quiere que se limpie todos los días
para que salga olor grato delante del Señor. Y por eso es que nosotros debemos de ver algo. No estoy hablando de cualquier persona. Estoy hablando de Abraham, que por fe dejó su país, dejó su familia. Él marchó en busca de la tierra prometida que Dios le había indicado, solo con su esposa, unos familiares, sus siervos y su ganado. Todas las pruebas que él pasó, hermanos, para su bendición las pasó. Pero nosotros vemos que a pesar de tanta situación, Dios fue con ellos y les dio su Isaac. Y el Señor mandó a obedecerlo. Pero también, hermanos, Abraham comenzó a ser fortalecido porque Dios estaba con él. Pero también él aprendió que las pruebas hacen que nosotros establezcamos nuestra fe. Y nosotros podemos ver, váyase por un momento, hermanos, a Génesis, capítulo 22, verso 17 en adelante y 18. Solamente esos dos versículos para que entendamos. Esto es lo que Dios le dio y le dijo a este hombre. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está allá a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de los enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí nosotros podemos ver que ese es el Dios a quien nosotros servimos. El Señor sí va a dejar que nosotros pasemos procesos, pero es para darnos promesas mayores. Es para que nosotros nos graduemos en otro nivel de gloria. Y el Señor por tercera vez y definitiva prueba a Abraham y le bendice como ese prototipo de la conducta que realmente nosotros tenemos que tener. Porque la fe y obediencia traen respuesta divina, siempre y cuando nosotros llevemos esa bendición. Así de que era grande lo que le estaba dando Dios, pero también así era grande lo que Dios quería hacer con él. Cuando fue probada su fe, él estuvo listo. Y él fue fiel. Y Dios nunca va a hacer algo que vaya en contra de su voluntad. El Señor había prometido bendición y que a través de ese varón, Isaac, él iba a cumplir su palabra. Solamente que el Señor quería saber si esa fe realmente tenía obediencia. Nosotros podemos pasar también otros ejemplos, pero yo creo que ese es uno de los mayores ejemplos que nosotros debemos de hacerlo. Cuando nosotros recorremos la vida de José, vemos, hermanos, que a José el Señor le probó directamente su alma. Y nosotros sabemos que Israel o Jacob estaba en bendición con su hijo. Pero habían dos cosas ahí. Dios probó la fe del caudillo de Israel, de Jacob, y también Dios probó al líder naciente que iba a rescatar ese pueblo, a José. Y los probó de una manera diferente. Los procesó diferente, pero al final fue necesario. Y nosotros vemos que los dos al final tienen esa bendición de fe. Así de que si tu vida está protegida por la mano de Dios, entonces tienes que tener la convicción de que Dios te va a prosperar. Porque hoy, como están las cosas, hay hijos de Dios bendecidos. Hoy, como están las cosas, hay hijos de Dios bendecidos. Y nosotros debemos, hermanos, de darle gracias a Dios por las bendiciones que Él está dando
a pesar de la hambruna, a pesar de la prueba, el Señor es fiel. No deja a su pueblo, no dejó morir a la familia de José, porque él había provisto, él había tenido provisión. Y Dios en este tiempo, el Señor está trayendo a nosotros una palabra en Salmo 118, 17, abrácela. Yo le creo que el Señor nos va a guardar para que nosotros proclamemos sus obras. Pero debemos nosotros, hermanos, de creerle al Señor. Amén. Y nosotros podemos ver, hermanos, también la reina Esther, y podemos ver tantos ejemplos donde nosotros estamos viendo de que el Señor pudo hacer las cosas de una manera que diferente. Así de que nosotros, hermanos, debemos de pensar por qué cuando todo este proceso, cuando dice la palabra del Señor, verso 7, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Ya después de que la paciencia ha pasado en nosotros, entonces el Señor nos da bendiciones de crecimiento. Solamente aquella persona que está ya madura en el Señor puede tener piedad, afecto fraternal y amor. Porque muchos decimos amar de labios para afuera. Pero cuando ya estamos ceñidos en el Señor, entonces, fíjese bien cuál es el consejo de la palabra, el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿qué es abundante? Que no falte, que no hay carencia, que hay de más. Entonces la pregunta es esta, hermanos. En esta hora, ¿tu fe realmente está establecida? Porque tú tendrías que tener todas estas cosas en abundancia. Que no falte, que no haya carencia y que haya de más. Si ese eres tú, gloria a Dios. Estás en el camino que el Señor quiere que estés. Pero si hay carencia, hay falta y no abunda, entonces aflige. No estás en el camino correcto, estás atrasado y el Señor no nos quiere atrasados. ¿Sabes por qué? Porque ahí dice que si seguimos en esa actitud, vamos a llegar a estar ociosos y sin fruto, cosa que Dios no quiere. Nosotros no queremos estar así, ¿verdad? Ociosos ni sin fruto. Al contrario, deseamos estar, hermanos, plenos para que el Señor nos siga usando. Amén. Así de que el que no cumple esta receta de bendición y no la añade a su vida, entonces es muy difícil que discierna entre la verdadera doctrina y la falsa, entre la razón primordial del sacrificio de Cristo y sus enseñanzas. Cuando nuestra fe está fortalecida porque hemos añadido, hermanos, en ella virtud, y en la virtud conocimiento, la paciencia, la piedad, el amor, entonces es como fundaciones. Son esos pilares que por más que vengan tempestades no se mueven. Entonces ya no vamos a estar ciegos contra cosas que vengan espiritualmente, sino que vamos a tener la claridad de bendición. Y no solamente eso, ya no vamos a hacer una simple varas de almendro pelonas, sino que ahora tienen flor, y porque tienen flor tienen hermosura, pero ya está listo el fruto. Aleluya. Muchos en el Señor están hermosos, pero ahí vienen los frutos. Adelante, ánimo, tú puedes. Por eso la palabra dice en Hebreos 6, verso 12, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
Hebreos 6:12. Hermanos, adelante. Por eso nosotros debemos de creerle al Señor. Y para terminar, quiero leer versos 10 y 11, segunda de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11. Amén. Dice, por eso, o por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeré jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les quiero decir una bendición de gloria. A lo mejor usted ya lo notó, pero a lo mejor no lo había considerado. Dice la palabra del Señor que el camino de la salvación es angosto. Pero cuando ya lleguemos a la meta va a ser ancho, amplio. Imagínense, es bendición. Dios está ahí. El Señor no mide. El Señor abunda. El Señor no nos va a recompensar con cositas pequeñas. El Señor quiere hacer algo grande en nuestras vidas. Por eso Pedro está haciendo un llamado a los cristianos para que se pongan, como dicen, a hacer su tarea, para que pongan el esfuerzo de permanecer siempre en esa bendición, para que estas virtudes, hermanos, de la vida cristiana abunden en nosotros, porque ahí nosotros estamos fortaleciendo y haciendo una fundación en el Señor hermosa. Por eso, mi consejo es que afirmes tu vida con el Señor. Esfuérzate para hacer el bien. Conoce la palabra de Dios. Domina tus deseos carnales. Sé paciente. Entrega siempre tu vida al Señor. Y que practiques el amor. Ese amor entre los hermanos y el prójimo, y amar a todos por igual. Entonces nosotros estamos cumpliendo esa participación del Señor a nuestra vida. Y con esto concluyo. Nosotros hemos aprendido en estas dos primeras partes dos razones por las cuales, hermanos, Dios está probando nuestra fe. Vimos primeramente para purificarla aquí en nuestra mente, con temor, con temblor. Ahora vimos para establecerla. Hemos pasado también ejemplos en la Escritura, porque es necesario, hermanos, que nosotros nos preparemos. Saben que estas situaciones difíciles que estamos viviendo no las vamos a olvidar. Al contrario, son para que las escribamos en nuestro libro de los hechos, para que un día nuestras generaciones futuras puedan leer estas vivencias en donde la mano poderosa del Señor estuvo con nosotros. Así de que todo lo que está a tu alrededor requiere, hermanos, estar atentos. Hoy, en la segunda etapa de establecerla, hay dos cosas que tienes que hacer. Tienes que ser un Nehemías que está listo para construir y para guerrear. Vamos a estar haciendo las dos cosas para que la bendición de Dios esté siempre adelante de nosotros. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a crecer. Acuérdense que la presencia de Dios es como un fuego consumidor que quita toda impureza, pero algo hace en nosotros que comienza a destilar nuestro material que es oro y se hace puro y valioso. Por eso el Señor nos quiere refinar en las pruebas para obtener una sólida fe y obediencia. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, he predicado tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque creo yo firmemente que tu palabra que has hablado nos ha establecido una base fuerte para que cuando vengan esas situaciones, nada nos mueva. Señor, te doy gracias por tu pueblo.
aquel pueblo que se ha esforzado y que está en paz, que está en bendición, que puede decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que puede venir la adversidad y aún así alabarte. Gracias, Señor, por este tiempo de gloria, por este tiempo de ánimo, porque tú nos estás animando, tú nos estás trayendo al convencimiento de tu palabra eterna. Gracias por la oportunidad que nos das de ser llamados hijos de Dios. Y yo sé que estamos en esas promesas tuyas, que nosotros reclamamos esas 3,500 promesas a nuestras vidas. Y que cada una de ellas, Señor, en tu tiempo, tú vas a hacerlas cumplir. La gloria, la honra y la alabanza al Rey. Amén y amén. Que el Señor le bendiga y le fortalezca. Hasta la próxima. Amén y amén.